Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, hermanos. Pueden sentarse un momentito ya. Vamos a volver a pararnos. Pero como siempre, bienvenidos. Qué bendición de volver a estar juntos en este lugar donde el Señor tiene su casa, ¿verdad? Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia somos la casa de Dios. Y cuando la iglesia se reúne, el Señor está en medio de nosotros, amén. Independientemente, como siempre hemos recalcado aquí, independientemente de lo que sintamos o no sintamos, aquí no es por lo que sentimos, no es por nuestras emociones, es por la fe que caminamos. Dice que no andamos por fe, por vista, dice Pablo, caminamos por la fe, y eso es lo que la fe nos hace reconocer que Dios está con nosotros, en medio de nosotros. Eso dice la carta a los Hebreos, que sin fe es imposible agradar al Señor. Así es que yo creo que este es el problema de algunos de nosotros, y es nuestra falta de fe, o a veces no la hay. La fe en el Señor es que Él nos ha salvado, nos ha rescatado, y eso es, aunque sea nuestra fe muy pequeña, esa fe genuina, verdadera, nos hace saber que Él está en medio de nosotros. Amén. Entonces, bienvenidos a todos. Al final vamos a dar la bienvenida, pero vamos a tratar de empezar un poquito temprano el estudio, ya que también los hermanos tienen que contar al final las contribuciones, y siempre pensando en ellos, que les da hambre muy rápido. No es cierto, estoy bromeando. Vamos a ponernos de pie, porque no se dan un saludo. Desen un saludo, hermanos. Siempre damos también la bienvenida a todas las personas que en este momento, en el transcurso de la semana, puedan sintonizar este mensaje a través del internet. Bienvenidos a donde quiera que usted pueda escucharnos, vernos. Con esto del internet es un alcance muy importante, porque nosotros podemos revisar ahí a través de la página, y ahí puede uno darse cuenta de qué países, de qué ciudades se accesó a la cuenta a través de un celular, a través de una tableta, una computadora. Y hay varios países de México, desde México aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica también, personas que han accesado a la cuenta. Así de que estamos agradecidos con el Señor por eso, y que Él siga glorificándose. Bien, versículo Mateo 24, capítulo 24 de Mateo. Estamos en el versículo 29. Esta es la segunda parte de este versículo 29, ya que no pudimos cubrir todo en nuestro estudio anterior, y es muy importante lo que todavía nos falta. Aunque creo que si usted estuvo en el estudio pasado, usted pudo comprender, entender el versículo 29, y lo leemos una vez más. Mateo 24, verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas. Hasta ahí leemos. Pueden sentarse, por favor. En este versículo 29 encontramos nosotros que nuestro Señor en este discurso del Monte de los Olivos, que es el discurso profético que el Señor enseñara a sus discípulos con respecto a lo que habría de acontecer en la generación que ellos estaban viviendo. Hemos dicho, hermanos, y no quiero tomar mucho tiempo en eso porque ya lo hemos mencionado varias veces, y es que la razón de este estudio principalmente es porque usted y yo debemos procurar en todo lo que esté a nuestro alcance, comprender, ya sea en este pasaje, en este tema de la escatología bíblica, poder comprender qué es lo que en realidad nuestro Señor quiso comunicar a través de su palabra. Yo creo, hermanos, que ese es el reto, el compromiso que cada uno de nosotros debemos de tener, de tratar de estudiar en todo lo que esté a nuestro alcance, con todos los recursos que tengamos, de poder comprender la palabra de Dios en su realidad, en lo que Dios quiso comunicar y no en lo que los hombres han impuesto en el pasaje bíblico. Nosotros sabemos y todos los que profesamos fe en Cristo y compartimos la misma fe preciosa en el Señor, no importa la denominación a la que pertenezcamos, todos estamos de acuerdo en que este discurso del Monte de los Olivos es el discurso profético más importante de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, aún los teólogos o los hermanos dispensacionalistas que tienen la postura futurista, ellos afirman que este pasaje del discurso del Monte de los Olivos es el discurso más importante, profético, y este discurso determina la mayoría de las profecías bíblicas del Nuevo Testamento. El punto es aquí que diferimos en el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo esto se cumplió? ¿Es este pasaje, es este discurso, un discurso con propósito doble? El Señor tenía la intención de que este discurso tendría un cumplimiento doble, es decir, como afirman nuestros hermanos, este discurso no solo hablaba del cumplimiento de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, del juicio sobre Israel, pero también ellos dicen que el cumplimiento es doble porque también habla del fin del mundo, habla del fin de la era cristiana, como ellos afirman. Por lo tanto, ellos dicen que todo lo que aquí se afirma no se ha cumplido porque pertenece al futuro, para el futuro. Han pasado ya 2000 años por lo menos desde que el Señor enseñó esto y ellos ven que todavía no se ha cumplido porque aunque ellos digan que parte del discurso ya se cumplió, pero parte no, sin embargo ellos siempre están volviendo al principio. Y por ejemplo, cuando decíamos, cuando los que tienen la postura del futuro, ellos ven, y es muy natural que todos cuando vemos todas estas catástrofes, todos estos eventos naturales, como por ejemplo los huracanes, los terremotos, hambres y todo esto, inmediatamente tenemos la tendencia como ellos a decir, bueno, de verdad que estamos en el tiempo del fin, porque cada día se pone más terrible esto. Cuando uno ve, por ejemplo,
la destrucción, la desolación que deja un huracán, que arrasa con todo, que es verdaderamente espantoso ver las imágenes y nosotros no estamos presentes físicamente en esos lugares. Entonces uno tiende a pensar y decir, bueno, de verdad que estamos en el tiempo del fin. Pero como digo, ellos siempre están volviendo al principio del discurso, aunque ellos digan, parte ya se cumplió, parte no, pero ellos siempre están volviendo al principio, porque ellos vuelven a decir, bueno, el Señor dijo que habría guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, ellos cuando ven todas estas cosas vuelven otra vez al principio. Pero aquí nosotros estamos demostrando bíblicamente, no estamos utilizando ningún otro método, no estamos citando a ningún teólogo famoso de que nosotros estemos diciendo, porque fulano así lo dijo, nosotros así lo creemos, aunque nosotros podemos utilizar una referencia de ciertos hombres de Dios, como también de hombres de Dios que sostienen la postura futurista, solo lo hacemos como referencia, pero aquí nosotros estamos entendiendo la palabra de Dios, es decir, interpretar la Biblia con las mismas escrituras. Y hemos venido cubriendo versículo a versículo de este discurso del Monte de los Olivos y tomamos como base Mateo 24 porque es el discurso, por lo menos la versión de Mateo es la más extensa, a diferencia de la de Marcos y Lucas, que son más cortas. Y realmente el discurso del Monte de los Olivos presentado por Mateo es el que pareciera presenta más dificultad para nosotros los que sostenemos la postura preterista. Porque nos encontramos en este versículo 29, donde tenemos nosotros que el Señor dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya hemos demostrado que esta tribulación es la gran tribulación a la que el Señor se refirió en el versículo 21. Hemos venido explicando por los tres pasajes paralelos, Mateo, Marcos y Lucas, que el Señor hace una distinción clara entre la tribulación y la gran tribulación. La tribulación es esa persecución que sufrieron los discípulos del Señor, el pueblo del Señor del primer siglo, que el Señor les advirtió a ellos, que antes de que viniera, ocurriera esta gran tribulación que era el juicio de Dios sobre Israel, sobre Jerusalén y la caída del templo y el fin del pacto antiguo, antes de eso se daría la persecución contra los discípulos del Señor. Y si uno lee toda la Biblia, toda la Escritura y no separa los libros del Nuevo Testamento el uno del otro, se dará cuenta que la persecución empezó casi inmediatamente después que el Señor ascendió a los cielos. Y la persecución fue terrible, encarnizada, muerte, cárceles. La mayoría de los discípulos o los apóstoles del Señor murieron martirizados. Muchos de nuestros hermanos del primer siglo, diríamos cientos, murieron como mártires. Porque la persecución, el Señor les dijo, va a empezar antes de todo esto. Eso es lo que nos dice Lucas. Antes de todo esto, ustedes serán perseguidos, encarcelados, serán llevados ante las autoridades. Pero esto les va a dar oportunidad de testificar, y es ahí donde vimos el cumplimiento de que el Evangelio se predicó en todo el mundo. Ese mensaje de la proclamación del Evangelio a todo el mundo del primer siglo se cumplió conforme a las palabras del Señor que tenemos en el versículo 14. Lamentablemente no se pudo poner en la página ahí porque tuvimos un problema técnico, pero estamos tratando de subirlo. Ese es el único mensaje que no está ahí. Por lo tanto, quien quiere seguir este estudio debe de estudiarlo desde el principio, porque en el primer estudio de este pasaje o de este discurso vimos el fundamento, el contexto
en el cual se da esta enseñanza o este discurso del Señor. Por lo tanto, cuando el Señor habla en este versículo 29 que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando de el juicio sobre Jerusalén, hablando sobre el castigo sobre el pueblo de Israel, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces es donde el Señor menciona esta frase: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, decíamos en nuestro estudio anterior, en la primera parte de este estudio, que esta fraseología, cuando se ignora el contexto del Antiguo Testamento, cuando se ignora el Antiguo Testamento, no sé si algunos visitan la página, alguien nos hizo un comentario ahí y inmediatamente yo me di cuenta de qué secta es esta persona, y le digo, nada más utilizan los medios para citar cosas fuera de contexto, porque ni tiene que ver con el estudio. Ojalá comentaran sobre el estudio, simplemente citan cosas de ellos. Y alguien dice ahí, lean más las 14 cartas de Pablo y salgan del Antiguo Testamento, nos dijo esta persona. Yo inmediatamente supe que esta persona es de esos pocos locos que quedan de la secta Creciendo en Gracia, que ahorita de tantos grupitos que quedaron y se hicieron, de este líder que ya murió, José Luis de Jesús Miranda, un falso Cristo, esta persona citó eso, porque eso es lo que este líder les enseñó a sus seguidores, que toda la Biblia estaba contaminada, toda la Biblia básicamente no servía, lo único que servían eran las 14 epístolas de Pablo, porque él les enseñó a sus líderes que los apóstoles enseñaron un evangelio diferente al que enseñó Pablo. Entonces ellos se creyeron esa mentira, sus seguidores. Por eso es de que ellos dicen, salgan del Antiguo Testamento y lean más las 14 epístolas de Pablo. Y yo le escribí ahí a esa persona, de todos los comentarios que citó ahí puras tonterías, le dije, nada más le voy a tomar el tiempo para responderle a uno de sus comentarios. Y le dije, si usted creyera verdaderamente a lo que Pablo enseñó, Pablo le enseñó a Timoteo que leyera las Escrituras, que las escudriñara, porque ellas eran las que le habían llevado al conocimiento de Cristo, y toda la Escritura era inspirada por Dios. Y cuando Pablo le dice eso a Timoteo, a las Escrituras que Pablo se refería cuando le escribe a Timoteo sobre las Sagradas Escrituras, era el Antiguo Testamento. Era una referencia a las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces cuando y yo le decía a esta persona, yo podría citarle docenas y quizás cientos de pasajes. Solo el libro de Apocalipsis tiene más de 400 referencias del Antiguo Testamento, entre versículos, citas, frases. Por eso hemos dicho que el libro de Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que más tiene citas, referencias, textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y todos los escritores del Nuevo Testamento citaron el Antiguo Testamento porque lo conocían, porque ellos eran hebreos y porque Dios los escogió con ese propósito. Y uno de ellos era experto en el conocimiento del Antiguo Testamento, era Pablo, Pedro. Todos los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos de nacimiento. Desde niños habían crecido en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso le digo, hermanos, que cuando nosotros leemos un pasaje como esto, inmediatamente tenemos la tendencia a darle nuestra interpretación y decir, bueno, esto no se ha cumplido. Porque como yo citaba a un hermano que aprecio, admiro y que es de nuestros hermanos reformados, en una enseñanza sobre Marcos 3, él decía, el sol no se ha oscurecido, la luna no ha dejado de dar su luz, no han caído las estrellas del cielo, por lo tanto esto no se ha cumplido. Y lo admirante de esto es que yo les decía que nuestro hermano cita Isaías 13, donde leímos la semana pasada, de donde viene esta frase del Señor. Porque el Señor es
es un profeta, el más grande profeta que está delante de nosotros. Y él está utilizando el mismo lenguaje. Si usted se diera cuenta cuántas veces él hace referencia, y lo vamos a ver en versículos que enseguida, cuánta referencia hace el Señor a pasajes del Antiguo Testamento en este discurso. Lo hizo cuando dijo, como lo que se lee en el profeta Daniel, y podríamos ir frase por frase de donde él cita. Entonces lo que el Señor hace aquí es que él está utilizando el lenguaje poético de juicio, y aquí es donde nosotros debemos de darnos cuenta de algo muy importante, que como demostramos en nuestro estudio anterior, esta frase que el Señor dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas potencias de los cielos, nosotros sabemos, y usted puede, no vamos a ir a eso, porque eso es muy fácil de entenderlo. El término potencia de los cielos, las potencias de los cielos son el sol, la luna y las estrellas. Eso es de donde viene el término potencias. No es como en la década de los 80, aquel famoso predicador del arrebatamiento de la iglesia, que era su énfasis de su predicación de él, nuestro hermano Gigi Ávila, que pasó a la presencia del Señor algunos años atrás, él decía que ese versículo se cumplió cuando los Estados Unidos arrojó en Hiroshima, Japón, la bomba. Dice que ahí las potencias de los cielos fueron sacudidas, y él decía, ahí se cumplió ese versículo. Pero el término potencias son poderes, en el griego es dunamis. Y esa expresión potencias es el título que se le da al Antiguo Testamento cuando se refiere en el libro de Génesis al sol, a la luna y a las estrellas. Por lo tanto, cuando el Señor dice las potencias de los cielos serán conmovidos o sacudidas, está hablando, refiriéndose al sol, la luna y las estrellas que acaba de decir, que el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Como dijimos, esto no es algo literal. Esto se cumplió con el juicio de Jerusalén en el año 70. Las estrellas no cayeron del cielo, el sol no se oscureció, la luna no dejó de dar su luz. Es un lenguaje poético y de juicio que el Señor está utilizando de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban sobre el juicio de Dios sobre una nación o sobre un imperio que venía a su final, ese poder. En otras palabras, ese sol que se oscurece, esa luna que no da su resplandor, esas estrellas que caen del cielo, es una referencia a un poder socioeconómico, a una nación, a un imperio que cae, que viene a su final de su poderío. Este es el lenguaje utilizado por nuestro Señor. Pero escuche esto. Es interesante que el Señor dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Porque escuche esto, ponga atención a esto, si no se pierda usted esto que le voy a decir. Pareciera ser, y ese es el problema de la confusión de algunos, dicen, bueno, es aquí donde encontramos el derramamiento de estos juicios cuando el Señor dice que las potencias de los cielos serán sacudidas. No, porque el derramamiento del juicio de Dios sobre Jerusalén ocurrió cuando dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. En la versión de Lucas, que él es más, él utiliza un lenguaje más claro para una audiencia gentil. Él dijo, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén encintas, de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo.
y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, por los romanos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí en esas expresiones, en ese relato de Lucas, y en esa expresión de Mateo que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, ni la habrá desde el principio del mundo, ni hasta ahora, ahí ocurrieron los juicios de destrucción sobre Jerusalén. Muerte, masacre. El Señor dijo de los acontecimientos anteriores a ese sitio de los romanos contra Jerusalén. Pero cuando llegamos a esta frase del sol, la luna y las estrellas, pareciera ser que como que estamos retrocediendo. Porque uno dice, bueno, ¿qué no la destrucción fue en el momento del versículo 21 de Mateo, cuando dice, habrá gran tribulación? O como dice Lucas, porque habrá entonces gran calamidad, esas son las palabras de Lucas, e ira para este pueblo. Sí, ahí es donde ocurrió la destrucción física de la ciudad. Los muros fueron derribados. Estaba hablando con alguien y le decía que, por ejemplo, cuando el libro de Apocalipsis, que relata estos eventos en simbolismo magnífico, extraordinario, en el libro de Apocalipsis tenemos la referencia a que cayó del cielo, dice, granizo cayó del cielo, dice Apocalipsis en simbolismos, como del tamaño de un talento. Entonces nosotros leemos esas frases y decimos, qué bárbaro. No sé en qué estado cayó unos granizos bien grandes, así como pelotas de béisbol, hace algunos meses. Y un pastor, amigo mío que conozco de años, él se encuentra en Chicago. En Chicago cayó el granizo. No sé si Chicago, pero en algún estado, se me pasa el estado. Y él en su página de Facebook puso fotos de cómo cayó granizo en su ciudad donde él está sirviendo ahí a Dios. Y abajo puso el texto de Apocalipsis, porque caerá del cielo granizo como del peso de un talento. Bueno, cuando tú lees eso, dices, es así como tomamos las cosas, literales. Pero el peso de un talento son alrededor de 100 libras. En peso actual, aquí pesamos las cosas en libras, ¿verdad? ¿Es eso literal? ¿Esperamos que caigan granizos del peso de 100 libras? Claro que no. Cuando tú lees a Josefo, cuando los romanos rodearon la ciudad de Jerusalén y ellos querían penetrar la ciudad que estaba amurallada por aquellos muros. En ese tiempo antiguo, usted lo puede buscar en el libro de Josefo y otros libros de historia, los romanos construyeron unas cosas que se llamaban catacumbas. No catacumbas, era una especie como de máquinas hechas de madera. Pero, ¿cómo? Catapultas, gracias. Esa es la confusión de la palabra. Entonces ellos usaban esa clase de máquinas que ellos inventaron, construyeron. Y dice Josefo que ellos arrojaron piedras como del peso de un talento, las pintaron de blanco los romanos, y con esas piedras enormes derribaron las murallas y derribaron el templo. Pero uno llega a Apocalipsis y uno dice, caerá granizo del cielo como del peso de un talento. Inmediatamente dice, qué bárbaro, esto va a estar terrible. ¿Sí? Ese es el problema con el simbolismo, porque el simbolismo son símbolos. Y si tú los tomas literales, tú vas a tener un conflicto serio de interpretación. Entonces, eso es lo que pasa cuando el Señor dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y esas potencias, el sol, la luna y las estrellas, serán sacudidas. Entonces uno dice, bueno, esto no ha ocurrido. No, sí ocurrió y ha ocurrido.
Porque esto no es algo literal, este era el lenguaje que los profetas utilizaban en el Antiguo Testamento cuando Dios traía destrucción y juicio a una nación o a un imperio. Y vimos el ejemplo de Babilonia, el imperio babilónico, ¿correcto? Lo vimos en el libro de Isaías capítulo 13, no vamos a volver ahí, leímos todo el contexto. Usted se dio cuenta que se refería a Babilonia y que a veces en el mismo texto, en el mismo pasaje se refería a toda la tierra. Voy a raer a sus pecadores de toda la tierra. Uno sabe que el contexto se está refiriendo a Babilonia. Vimos la caída de Edom en Isaías 34, verso 1 al 10. Ahora, hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, y hay otros más, pero por causa del tiempo vamos a limitarnos a uno más, porque ahora vamos a ver el mismo lenguaje, pero ahora en la caída de Jerusalén. Porque lo que está diciendo el Señor es que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Jerusalén llegó a su final. Eso es lo que está diciendo con la terminología: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. La destrucción física de Jerusalén y del templo ocurrió con la frase: habrá entonces gran tribulación e ira para este pueblo, días de aflicción, como dice Lucas. Esa fue la destrucción física, muerte, masacre de los judíos, más de 1 millón de judíos, más, dice Josefo, que alrededor de 2 millones de ellos fueron vendidos esclavos a las naciones del mundo, como lo predijo el Señor, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Lucas 21, verso 24. Por eso es de que Lucas, en su versión del discurso del Monte de los Olivos, él inmediatamente que habla de esa destrucción física, material, de Jerusalén, del templo, de muerte, de esclavitud a los judíos, él entonces dice en el versículo 25, y habrá señales en el sol. Él no dice que el sol se va a oscurecer, en la luna y en las estrellas. No dice que las estrellas se van a caer del cielo sobre la tierra, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Pero note que los 3 escritores del Nuevo Testamento de este discurso, los 3 concuerdan de que este oscurecerse del sol, que la luna no dará su luz y las estrellas caen del cielo, Lucas simplemente, él hace énfasis en la situación de los hombres de aquella época. Y Lucas utiliza el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento también, cuando habla del fallecimiento, del temor y de la expectación de las cosas que vendrían sobre el mundo. Esa palabra mundo, ya demostramos, en el griego es oikumene, el imperio romano. Todo el imperio se admiró de la destrucción de Jerusalén. Y eso es lo que dice Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice que las naciones se sorprendieron cuando cayó la gran Babilonia. Pero ¿cuáles eran esas naciones? El imperio romano. El imperio romano. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrían sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, dice Lucas. Entonces, ¿qué significa entonces la frase inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Que después de la destrucción física del templo de Jerusalén y de los judíos, su nación venía a su final. Eso significa. Por eso es de que el Señor lo pone después. Lo de los eventos o de la caída de las estrellas, del oscurecimiento del sol y de la luna, lo pone después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué? Porque eso significaba que llegaba a su final la nación. Así como Dios le dijo: llegó tu final Babilonia, llegó tu final Edom, también a Jerusalén le estaba diciendo: ha llegado a tu final. Vamos a leer un ejemplo más del Antiguo Testamento, del juicio de Dios sobre una nación, utilizando este mismo lenguaje poético de juicio, donde Dios, los profetas utilizan
el sol, la luna, los astros, los ejércitos del cielo para describir la destrucción de una nación. Habrá conmigo en Ezequiel. Ezequiel, seguramente algunos ya lo han leído. Ezequiel capítulo 32. Ezequiel 32. Entonces no es un pasaje simplemente esporádico. Y aunque fuera uno solo en el Antiguo Testamento que nos enseña por qué el Señor utilizó ese lenguaje, entonces para nosotros sería suficiente saber que no estaba hablando de algo literal. Literal era la caída de esa nación. Eso es literal. Pero su caída está utilizando el lenguaje de la destrucción del mundo como si se estuviera cayendo el mundo en pedazos. ¿No es así? Pero no era literal en que las estrellas iban a caer del cielo, porque eso no ha ocurrido, hermanos. Aún cuando uno le dice a un hermano con la postura futurista, hermano, ¿usted cree que las estrellas se van a caer del cielo? Ellos dicen, pues bueno, no lo sé, porque los científicos dicen que si una estrella cae en la Tierra, en este globo terráqueo donde vivimos, nos hace polvo. Entonces ni ellos saben, pero como dicen, bueno, para Dios no hay nada imposible. De acuerdo, para Él no hay nada imposible. Pero lo que es cierto es que cuando Dios habla en el lenguaje de destrucción del universo para referirse a la destrucción o a la caída de una nación, no estaba hablando literalmente. Literal era que esa nación venía a su final, ese imperio venía a su final, como fue para Babilonia, como fue para Edom y en este caso para Egipto, porque Ezequiel nos habla a través de la destrucción y la caída del imperio de Egipto. Ezequiel 32, ¿lo tienen? Ezequiel 32, versículo 1, rapidito lo vamos a leer, dice: aconteció en el año deudécimo, en el mes deudécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, el Señor le habla al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel está escribiendo aquí y dice que el Señor le habló, da el mes, da el día, y dice versículo 2, hijo de hombre, levanta endechas. La palabra endecha significa lamentos. Levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Contra Faraón, rey de Egipto. Ahora, usted no debe de ponerse a pensar que este Faraón, rey de Egipto, es el Faraón de los días de José, o es el Faraón de los días de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés para libertar a su pueblo de Egipto. No. El título Faraón era el título que se le daba a los reyes de Egipto. Era como Roma. El primer César fue Julio César, porque así era su nombre, pero a partir de Julio César se le empezó a llamar Césares o Kaiser en el griego a los emperadores romanos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un faraón distinto al que vivió en los días de José, a los días de Moisés. Estamos hablando ya de tiempo después. Pero aquí llegó el fin de Egipto, la caída de Egipto, y por eso Dios le dice a Ezequiel, escribe y dile al rey Faraón de Egipto. Entonces, ¿a quién se va a referir? A Egipto. Dice, al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares. Dese cuenta el lenguaje. Es un lenguaje poético. Dios lo está comparando como un león, como un dragón de mar. Dice, pues secabas tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies. Dice, hollabas sus riberas. Versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti. ¿Sobre quién? ¿Quién es esa persona? Ti. ¿Quién es el sujeto ahí del que se está refiriendo Dios? Faraón, rey de Egipto. Eso es leer
La Biblia en su contexto. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos. O sea, Dios le está diciendo en un lenguaje poético. La red se utilizaba para pescar o para cazar a una presa, y Dios está utilizando ese lenguaje. Yo voy a traer naciones sobre ti, pueblos, muchos pueblos, y esa red eran esos pueblos, dice, y te harán subir con mi red. O sea, vas a caer presa de mí, dice Dios. Dice, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo. ¿Se recuerda cuando el Señor dijo en Mateo 24, en el discurso del Monte de los Olivos: donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán los buitres, dice Lucas en Lucas 17. Mateo dice, ahí se juntarán las águilas. Aquí está el mismo lenguaje. Nada nuevo. El Señor no estaba enseñando nada nuevo. Dice, haré posar sobre ti las aves del cielo y saciaré de ti. Pero cuando se refiere de ti, no solo está hablando de Faraón, está hablando de su pueblo. Pero él es el representante de su pueblo, ¿no es así? Dice, y saciaré de ti las aves de los cielos, y saciaré de ti las fieras de toda la tierra, los animales salvajes. Verso 5, pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres. Versículo 6, y regaré de tu sangre, mire lo dramático, regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti, o sea, de tu sangre, de tus cuerpos. Entonces, cuando usted lee un libro simbólico que habla de juicio, de destrucción, como Apocalipsis, donde dice que la sangre corrió como un río, este es el lenguaje, mi hermano. Ese es el lenguaje. Ahora, verso 6, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Verso 7, y cuando te haya extinguido, esa palabra subrayala en su Biblia, extinguido. ¿Cuándo se utiliza el término extinguir? Por ejemplo, si usted prende una vela y esa vela se le terminó la mecha, se le terminó la cera que produce la luz, ¿qué palabra utilizamos? Se extinguió, se consumió. Eso es lo que Dios está diciendo a Egipto, a Faraón y a su pueblo. Cuando te hayas extinguido, tu imperio, ese imperio que el Señor lo describe como semejante a león y dragón de los mares, que controlaba, dominaba naciones, llegó a su final, dice Dios. Y cuando te haya extinguido, ¿qué dice Dios? Cubriré los cielos, dice. Escuche esto. Cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. Y el sol cubriré con nublado, y la luna no dará resplandor, no hará resplandor su luz. ¿Qué le parece? Mismo lenguaje. Sobre la caída de Egipto. Mismo lenguaje. Sobre la caída de Babilonia en Isaías 13. Mismo lenguaje. Sobre la caída de Edom en Isaías 34. El mismo lenguaje. Fíjese que la destrucción física está cuando Dios dice: yo voy a dar a tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esa es la destrucción física. Pero la caída de la nación, como nación en sí, como un poder político, económico del mundo, llegaba a su final. Y por eso Dios utiliza el término: cuando te hayas extinguido, cuando te hayas consumido, le dice. Cubriré los cielos, dice Dios,
y haré entenebrecer sus estrellas. Entenebrecer significa oscurecer. Algo oscuro, terriblemente oscuro. Por eso la NBI dice, cuando te hayas consumido haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas, cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. Mismo lenguaje. ¿Cómo nuestros hermanos futuristas no pueden entender esto? Que cuando el Señor utilizó el lenguaje profético, poético de juicio del Antiguo Testamento, Él no estaba hablando de algo nuevo, diferente, que nunca habían escuchado. Claro, nosotros no lo habíamos escuchado y por eso lo malinterpretamos. Porque como he dicho, viendo partidos de fútbol, viendo peleas de boxeo, ya le van a hacer la segunda y la tercera parte para que usted no se aburra. Sí, porque fue empate, ¿no? Todo está planeado para que usted siga gastando y ellos se hagan más ricos. ¿Verdad? Claro que sí. Va a haber segunda, tercera parte, no hacen cuarta porque ya sería una burla muy descarada, pero la tercera se la pasa a la gente. La trilogía, dice. Bárbaro, no nos la perdemos. Así no se puede entender la Biblia. Cuando a mí lo que me emociona son otras cosas en lugar de la palabra de Dios, así yo no puedo entenderlo. Y todavía me atrevo a citar textos y decir, no, es que aquí dice tal cosa. No, usted no puede hacer eso. Dios le está diciendo a Egipto, yo voy a cubrir los cielos y haré entenebrecer sus estrellas y el sol cubriré con nublado, o sea, el mismo lenguaje, el sol se oscurecerá. Eso es lo que hace las nubes, eso es lo que hace cuando se pone nublado, empieza a oscurecer poco a poco. Y la luna no hará resplandecer su luz. Lo mismo, lo mismo. Usted tiene una Biblia, le ponen una letrita ahí de referencia, lo lleva a diferentes textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, usted va, los lee, mismo lenguaje, pero usted dice no, esto no se ha cumplido, o esto, usted como muchos hermanos futuristas leen esto y dice, bueno, este pasaje se refiere al discurso del Monte de los Olivos. Claro que no, es el mismo lenguaje de juicio, pero para una nación o un imperio diferente. Entonces no está refiriendo a lo mismo. Es el mismo lenguaje poético que se está utilizando para describir la destrucción de una nación, de un imperio, pero aquí está hablando de Egipto. Como en Isaías 3 está hablando de Babilonia, como en Isaías 34 está hablando del juicio sobre Edom. Y en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 3 está hablando del juicio, la destrucción y la caída de una nación de Jerusalén, de Israel. Pero es el mismo lenguaje. Pero el error que muchos cometen es, leen las mismas palabras, dicen, este pasaje no se ha cumplido de Ezequiel 34, porque eso los lleva a Mateo 24 y dicen, no se ha cumplido. Claro que se cumplió, porque está hablando de una nación diferente, en tiempo diferente, hasta el año, el mes y el día fue cuando Dios le dio esta profecía a Ezequiel para Faraón. ¿Por qué tendemos a decir esto no se ha cumplido? Porque es lo mismo que dice Mateo 24. No, es el mismo lenguaje de juicio, pero está hablando de naciones distintas. ¿De acuerdo? Muy sencillo, hermanos. Y como le digo, a mí me daría tristeza como su pastor, si es que soy, si no quiere tampoco, no hay problema, que usted hable un día con alguien y salga el tema y que usted no sepa explicarlo. Muy triste sería eso. Que usted no tenga, cuando aquí vamos versículo a versículo. Es una exposición bíblica del texto, del pasaje.
Aquí no agarramos un texto, aquí nos brincamos a otro y hacemos una revoltura, una fritanga, una ensalada de textos bíblicos y dice, ah, está hermano, cómasela. No, todos los ingredientes están ahí. Todo. El texto con el texto, no el texto con sus pretextos. Y si usted nunca toma notas, yo me admiro de ustedes que nunca toman una nota. Digo, estos hermanos son muy inteligentes, todo se les queda en su mente. Nunca tienen necesidad de tomar una nota. Maravilloso. ¿Qué comen, hermano? ¿Qué fruta les da esa habilidad de grabarse todo en la mente? Wow, me admiran. Los medios lentos de mente somos los que tomamos nota, ¿verdad, hermanos? Bueno. Pero aquí estamos, ante Egipto. Llegó su caída. Versículo 8 dice, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Versículo 9, seguimos leyendo, dice, entristeceré el corazón de muchos pueblos. O sea, fíjese, naciones de otras regiones se lamentarían por la caída de Egipto, dice Dios. Yo voy a entristecer a muchos pueblos, el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. En otras palabras, Dios le está diciendo a Egipto, cuando llegue tu destrucción y llegue tu caída, tus ciudadanos van a irse esclavos a otras naciones. Lo mismo que Dios le dijo a Jerusalén, a Israel. Lucas dice, y caerán a filo de espada y seré llevados cautivos a todas las naciones. Porque eso es lo que ocurría cuando una nación caía, cuando un imperio caía. No solo era una destrucción, una desolación física, material de la ciudad, del país, del imperio, muerte, sangre por todas partes, masacre por todos lados, pero también era que los que quedaban eran llevados cautivos a otras naciones. Se llevaban niños, hombres, mujeres. Eso fue lo que pasó con Israel, con los judíos, cuando Babilonia sitia a los judíos en el Antiguo Testamento. Y ahí es donde tenemos el libro de Daniel. Cuando usted lee el libro de Daniel y que fue llevado Daniel y sus amigos hebreos delante del rey Nabucodonosor y los tomó para su imperio a Daniel y a sus amigos y les quiso dar, les cambió el nombre, les puso nombres paganos, pero luego les quiere dar la comida y la bebida del imperio y ellos dicen no queremos. ¿Y qué pide Daniel? Haz la prueba con tus siervos por 10 días y luego compara nuestros rostros. Si tú los ves demacrados, entonces comeremos tu comida. 10 días. Usted llega al libro de Apocalipsis y Dios le dice a una de las iglesias, tú vas a ser probada por 10 días. ¿De dónde cree que Juan toma esa frase 10 días? De Daniel. ¿Ve qué bonita es la palabra de Dios? No es nada inventado, no hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón. La palabra con la palabra, la Biblia con la Biblia se interpreta sola. Entonces, Dios dice, van a ser llevados los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Verso 10, y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, o sea, de su pueblo de Faraón, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída, en el día de tu caída. Verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. ¿A quién usó Dios para destruir a los egipcios? A los babilonios.
¿A quién usó Dios para destruir a Jerusalén en los días de Cristo y de los apóstoles? A los romanos. Versículo 12. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, y todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto. ¿Le queda duda que está hablando de Egipto? Eso sería realmente leer la Biblia como usted nunca leería ni una revista de chistes, hermano. ¿Se recuerda usted cuando usted leía Mimín Pingüín? Los hermanos se acuerdan. Anda, ¿cómo? No me acuerdo, en mi niñez, cómo la gente no se perdía una revista nueva de Mimín Pingüín. Yo digo, si así leían Mimín Pingüín, sacándola de su contexto. No, hasta revistas de chistes, usted las lee bien, porque ¿de quién está hablando aquí? Se pregunta usted. Pero cuando lee la Biblia, resulta que se le olvida ese principio de lectura, que es lea las cosas en su contexto. Eso es todo. Y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Versículo 12. ¿Sí? Entonces, ese es el lenguaje poético, de destrucción, de caída, de extinción, pero Dios a través de los profetas utilizaba el lenguaje de como si se estuviera destruyendo el mundo entero, el sol, la luna, las estrellas. No, una nación, un imperio llegaba a su final. Su época terminaba. Y esto es muy interesante, y escuche bien eso. Porque se ha ocurrido en muchas partes del mundo. Naciones han dejado de existir. Y por eso yo ponía ese ejemplo, porque muchas banderas de los países del mundo tienen estrella, una estrella o varias estrellas. A veces es el sol, a veces es la luna en su bandera. Porque eso, por generaciones, así es como los pueblos se han distinguido por su grandeza, quieren demostrarla. Hasta un equipo de deportes, cuando gana un título, un campeonato, le agregan una estrella a su escudo. ¿Se da cuenta? Pero literalmente tienen una estrella. No. En la camisa de la América ya no tenemos dónde poner estrella, porque tenemos muchas. ¿Cómo le hacemos? Hago enojar a los antiamericanistas. Que me vale un cacahuate la América, por si le queda duda. Me vale un cacahuate, un pepino. Dicen mis hijos que yo no soy verdadero fan, y no lo soy. No lo soy porque no me interesa. Claro, cuando yo era niño, perdía mi equipo y yo lloraba. Sí, yo me ponía a llorar, eso era fanatismo. ¿No? Le ganaron las Chivas. Yo andaba deprimido varios días. ¿No? Pero eso pasa. Cosas de niños. Bien, ahora, entendiendo el lenguaje del Antiguo Testamento, ejemplos de la caída de naciones, imperios. Ahora, vamos a volver a nuestro pasaje, porque estamos hablando de la caída de Israel, de Jerusalén, del templo, que es el discurso del Monte de los Olivos. Y lo tenemos aquí en Mateo 24, lo tenemos en Mateo 24, verso 29, lo tenemos en Marcos 13, verso 24 y 25, y lo tenemos en Lucas capítulo 21, verso 25, 26. No tenemos que leerlos porque los estamos comparando otra vez. Mismo lenguaje. El Señor está hablando inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Después de la destrucción física de Jerusalén, de Israel, del pueblo judío, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, dice el Señor. Entonces, ¿qué es eso? El fin, la era de la nación de Israel como pueblo del pacto. El reino de Dios fue quitado de ellos, el Señor lo dijo en las parábolas de juicio, y fue dado a otro pueblo que sí produzca el fruto. Los gentiles, los salvos, la iglesia. Por eso es de que, escuche bien esto, cuando ocurrió la caída de Jerusalén en el año 70, que se cumplieron las palabras del Señor que ocurriría en esa generación, a partir de ahí, el evangelio corrió hacia todo el mundo. Porque esa fue la promesa de Dios a través de los profetas. Ahora yo quiero que estudiemos un pasaje que para ustedes que les gusta leer la Biblia, no lo han entendido y yo sé que causa conflicto, pero ahora lo van a entender. O si ya lo entendió, magnífico, porque no es nada nuevo. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 2 conmigo. Hechos 2. ¿Cuál es el contexto de Hechos 2? ¿Qué ocurrió en Hechos 2? ¿Cuál es el evento magnífico que ocurrió aquí? El derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes del primer siglo. Eran alrededor de 120 de ellos, nos lo dice aquí Lucas, que es el que nos relata el libro de los Hechos. Cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, el Señor a propósito lo hace en una fiesta de los judíos. ¿Cuál era esa fiesta? Pentecostés. Es de ahí donde toman su título estas congregaciones que se llaman iglesias pentecostales, Pentecostés, porque según ellos le ponen énfasis a los dones espirituales. Pero Pentecostés era la fiesta, una fiesta de los judíos que se celebraba después de la Pascua. Más o menos pasaban 50 días, por eso se llama Pente de 50. Entonces, ¿qué ocurre esto? Que entonces cuando los discípulos reciben la llenura del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas humanas. ¿Es así o no es así? Porque Dios trae, dice que los judíos de las naciones llegaban a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces el Señor utiliza, porque era el cumplimiento de las fiestas del Antiguo Testamento. Todo era perfecto, un plan perfecto de Dios. Es que Dios no improvisa nada, mi hermano. Dios es perfecto en lo que hace. Y entonces, cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a adorar y a alabar al Señor en idiomas de esos judíos que habían vivido en naciones, pero que habían aprendido otro lenguaje. Los oyen hablando las maravillas de Dios, dice Lucas, en el idioma de ellos. Entonces eran idiomas de aquella época. Y entonces la reacción inmediata de los judíos o de la gente de aquella época con los discípulos fue que estaban borrachos. Y es ahí donde Pedro toma la palabra. Y dice el versículo 14, poquito del contexto, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, o sea, hablando de los discípulos, porque estos no están ebrios o borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más o menos como las 9 de la mañana. ¿Quién empieza a tomar en la mañana? Versículo 16. Entonces ahora Pedro, ¿qué hace Pedro? Aquí va para esos loquitos que dicen, salgan del Antiguo Testamento. Pues ni Pedro, ni Pablo, mucho menos Pablo salió del Antiguo Testamento. Entonces Pedro, cuando les dice, estos no están borrachos, sino que es la hora novena del día, o las 9 de la mañana. Entonces Pedro ahora va y dice, mas esto, por favor ponga atención, usted que quiere entender la palabra de Dios, mas esto, o sea, ¿esto qué? ¿Esto qué? Lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Los discípulos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, hablando las maravillas de Dios. ¿Y qué dice Pedro? No están borrachos como ustedes suponen, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a citar de memoria a Joel. Verso 17, aquí empieza la cita de Joel, dice, y en los postreros días. Ustedes han oído mucho eso de que la gente dice, es que estamos en los últimos días. Es que le digo que la gente nada más habla. Los últimos días ya ocurrían en el primer siglo. Dice, y en los postreros días, o sea, mire cómo leen este texto nuestros hermanos futuristas, porque nuestros hermanos futuristas dicen que este texto ni se cumplió, dicen algún sector de ellos, no se ha cumplido, que lo único que Pedro hace, y mire cómo le cambian, porque cuando tú inventas algo en la Biblia, tienes que torcer el significado de las palabras. Y entonces ellos, en lugar de leer las palabras de Lucas que dice, o de Pedro, que es el que habla y dice, mas esto es lo dicho. Nuestros hermanos futuristas lo leen así, escuche bien, dicen ellos, mas esto se parece a lo dicho por Joel, se parece. Así lo leen ellos. En otras palabras, ellos dicen que esto ni se ha cumplido. Algunos dicen que no se ha cumplido lo que citó, la profecía de Joel que está citando Pedro, ni se ha cumplido, que ellos esperan que se cumpla en el futuro, porque ellos esperan un gran derramamiento del Espíritu Santo y la evangelización más grande del mundo va a ocurrir en la gran tribulación, dicen nuestros hermanos futuristas. Por eso algunos de ellos dicen, esto no se ha cumplido. Ellos leen este pasaje y dicen, esto es lo que se parece a lo que dijo Joel. No, dice Pedro, esto es lo dicho. Aquí no dice se parece a lo dicho por Joel, esto es lo que dijo Joel. Bueno, hay otros futuristas que dicen que se cumplió parcialmente lo dicho de Joel. Y dicen que lo único que se cumplió fue lo que Joel dijo sobre el derramamiento del Espíritu Santo, pero no se cumplió a partir del versículo 19. Algunos dicen que se cumplió el versículo 17 y 18, pero no se cumplió el 19, 20 y 21. Escuche esto, verso 17. Aquí empieza la cita de Joel, verso 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, ¿cuáles días? Exactamente, eso es lo que estaba ocurriendo, ahí se estaba cumpliendo. Por eso es de que Pedro dice, no están ebrios, esto es lo que profetizó Joel, esto es lo dicho por Joel. Estaban ocurriendo delante de sus ojos.
Es como cuando el Señor, en Lucas, nos relata Lucas en su evangelio, que el Señor va a la sinagoga, toma, le dan el rollo del libro y le dan al profeta Isaías y él empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Empieza a leer el pasaje delante de los asistentes de la sinagoga y el Señor les dice: esto se ha cumplido delante de sus ojos. Yo soy ese que el profeta dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo mismo que está haciendo Pedro. Lo que ustedes ven, le dice a los judíos, no es otra cosa que lo que dijo Joel, no lo que se parece a lo dicho por Joel, como dicen los futuristas. Entonces, algunos futuristas dicen que no se ha cumplido nada de la profecía de Joel. Otro sector dice que se cumplió en el versículo 17 y 18, que es el derramamiento del Espíritu del día de Pentecostés. Pero lo que no se ha cumplido, dicen ellos, es el versículo 19 y 20 y 21. ¿Por qué? Porque no han caído las estrellas del cielo, no se ha oscurecido el sol, no se ha oscurecido la luna. Versículo 19. La misma profecía que Joel profetizó y que dijo que junto con el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, también esa profecía cumplía. El versículo 19, 20 y 21 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Otra vez la cita de los profetas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y escucha este versículo 21, no lo pierda de vista: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la profecía dicha por Joel, según Pedro, no según los futuristas, que se parecía a la profecía de Joel, es que esta profecía se cumplió con el derramamiento del Espíritu, que implicaba la llenura del Espíritu sobre los creyentes, pero también incluía la profecía juicio. Juicio. Y este juicio vino alrededor de 30 y pico de años después, con la destrucción de Jerusalén. Esta es una referencia al juicio sobre Jerusalén. No es algo que tenemos que esperar en el futuro. Pedro dijo que se cumplió. Esto fue lo dicho. Y es por eso que el versículo 21 hay una promesa de salvación para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ese será salvo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que cuando vino la destrucción de Jerusalén y del templo, y la destrucción del antiguo pacto y del pueblo del pacto, la salvación se extendió a todos los hombres. De ahí, en cualquier parte del mundo, todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. Y ya llevamos de 2000 años donde el evangelio está siendo predicado en todo el mundo, y no tenemos que esperar la más grande evangelización en una su futura gran tribulación que enseñan nuestros hermanos futuristas. Porque Pedro dice que eso se cumplió en el primer siglo. Esto es lo dicho. Dos partes. Una es derramamiento del Espíritu Santo y la otra es juicio. Las dos cosas vienen juntas. Las dos cosas. Entonces, por eso le digo, hay hermanos dispensacionalistas que dicen: este pasaje no se cumplió porque es algo parecido a lo que dijo Joel. No, es lo dicho por Joel. Y aún la construcción gramatical del texto, y aún en el griego, eso es lo que dice. Por eso todas las Biblias, la mayoría de las Biblias, así lo traducen. No hay cambio en la traducción del texto en las diferentes versiones. La Biblia de las Américas, que es una de las mejores en español, con la Reina Valera, déjeme le leo el mismo pasaje. Dice, entonces Pedro,
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Esto fue lo dicho, no es lo que se parece a lo que dijo Joel. Esto es parecido a lo que dijo Joel. No, esto es lo dicho. Y un argumento de nuestros hermanos futuristas es de que no aparece la palabra cumplimiento. No tiene que aparecer el término cumplimiento. No se necesita en todas las escrituras, en el Nuevo Testamento, donde los escritores del Nuevo Testamento dicen que se cumplió algo o fue lo dicho por el profeta fulano, no siempre aparece el término cumplimiento. No tiene que decir cumplimiento, es simplemente esto fue lo dicho por el profeta Joel. Pedro está diciendo que la profecía de Joel se está cumpliendo delante de los ojos de los judíos. Lo que están viendo de los discípulos es el derramamiento del Espíritu. Ellos no están borrachos, esto es lo dicho por Joel. Pero junto con ese cumplimiento del derramamiento del Espíritu está el juicio también. Porque ocurrió en el mismo siglo, en la misma época. Por eso dice: y daré prodigios arriba en el cielo. Usted no tiene que estar levantando al cielo y decir: está por cumplirse Joel 2. No, ya se cumplió. Porque está hablando en lenguaje poético. Joel utilizó el mismo lenguaje poético, porque Joel, escuche bien esto, Joel, la razón que yo no quise leerle en Joel en el Antiguo Testamento es porque esperaba que llegáramos a este pasaje. Pero si usted y yo volvemos a Joel, Joel entonces profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo que iba a ocurrir cientos de años después. Y Joel profetizó sobre la caída de Jerusalén. Claro. Joel está profetizando sobre la caída de Jerusalén. Por eso es de que cuando leemos el discurso del Monte de los Olivos, Lucas dice: para que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Y en el Antiguo Testamento ya estaba escrito la caída de Jerusalén por segunda vez. Porque recuerde, y el templo ya había caído una vez, ¿correcto? Pues cuando uno lee el Antiguo Testamento hay que distinguir cuándo se refiere a la caída del primer templo y cuándo se refiere a la caída del segundo templo. Porque si no vamos a cometer errores terribles de anacronismo. ¿Saben lo que es un anacronismo? ¿Qué es anacronismo? Eso uno lo aprende en la escuela, no tiene que ir a una escuela bíblica. ¿Qué es anacronismo? Cronos. ¿Qué es cronos? Tiempo. El anacronismo se da cuando tú ubicas una época o una persona o a un evento en un tiempo diferente que no le corresponde. Ese es un anacronismo. ¿Sí? Es como si yo dijera, el presidente Barack Obama de los Estados Unidos vivió en el año 1850. Ese es un anacronismo, porque estoy ubicando a una persona en un año, en un tiempo distinto que no le corresponde. Lo mismo hacemos a veces con la Biblia. Ubicamos eventos, personas, en tiempos distintos que no les pertenecen. Entonces el juicio y la salvación venían juntos. Porque eso es lo que el Señor enseñó por las parábolas de juicio. El reino de Dios fue quitado a los invitados. A los que eran invitados no quisieron: vayan, traigan a los mancos, a los ciegos, a los de las calles y háganlos entrar a la fiesta de la boda de mi hijo. A los labradores malvados que mataron a mis siervos y mataron a mi hijo, yo los voy a destruir a esos malvados, pero les voy a dar la viña a otros que sí produzcan el fruto, la iglesia del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el juicio de Jerusalén
trajo salvación para todo el mundo, para todas las naciones del mundo. Por eso es que dice el texto, y todo aquel, después de ese juicio, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Será salvo. Eso es lo que el Evangelio está haciendo en todo el mundo. El endurecimiento del pueblo del pacto fue la oportunidad de los gentiles, dice Pablo en Romanos 11. ¿Sí? ¿Cuántos habían leído este pasaje? Y usted dice, ¿qué rayos está hablando aquí? Pues ahora lo ha comprendido. Que esa profecía se cumplió en el primer siglo. Esa profecía contenía dos aspectos. Una, salvación, bendición, y la otra parte de la profecía contenía juicio. Juicio para una nación rebelde, un pueblo apóstata, criminal, asesino de profetas y del Hijo de Dios, y bendición sobre el pueblo verdadero de Dios, y salvación para todo aquel que quiere invocar el nombre del Señor. Este será salvo. ¿Sí? Por eso le digo, la versión que usted lea de la Biblia dice, esto es lo dicho. No, esto se parece. Eso es lo triste, cuando uno tiene que torcer un texto para que encaje con mi sistema, le cambio el significado a las palabras. Eso es lo que hacen con la generación a la que el Señor dijo que cumpliría todo esto. No, es que el Señor estaba diciendo la generación que viera todas estas cosas. No, esta generación. Era muy sencillo para el Señor decir en el discurso del Monte de los Olivos, aquella generación que le toque vivir esto, ellos serán la última generación, la generación terminal. Nunca el Señor utilizó el término generación o esta generación. Siempre que el Señor en los evangelios nos relatan que el Señor decía, por ejemplo, esta generación perversa y maligna demanda señal, se refería a los que estaban vivos en ese momento. Está hablando de 2000, 3000 años después. Y por eso es de que Pedro continúa, y escuche esto, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matándoles por medio de manos de inicuos, crucificándole. Ahora, avance un poquito por causa del tiempo, no es una exposición de hechos. Pero avance un poquito en el versículo 36. Es el mismo discurso de Pedro. Esto es lo que llamamos el discurso de Pentecostés de Pedro, del apóstol Pedro. ¿Lo tiene? Ahí es donde les dice. Al oír esto, versículo 37, ¿cuántas veces hemos leído este pasaje? Pero ahorita lo va a comprender mejor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que se están arrepintiendo y están creyendo en el evangelio, en el discurso de Pedro, en el día de Pentecostés, en el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Qué haremos? Dicen ellos. Las palabras a lo que llamamos a los hombres, ¿no? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Eso es lo que decía Joel, vuestros hijos, vuestras jóvenes. Esa era la promesa, y por eso Pedro les dice: para vuestros hijos, para vuestras hijas. Dice, porque para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40, note esto. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación.
¿De qué generación los llamaba Pedro a ser salvos? ¿De 2000 o 3000 años después de ellos? No, de esta perversa generación. Porque esa perversa generación estaba a punto dentro de unas décadas a llegar a su final, a recibir esto. El sol se convertirá en tinieblas, haré prodigios en el cielo. Eso, por eso les dice, sean salvos de esta perversa generación. Otra vez, esa es la generación a la que el Señor habló. Eso es lo triste de nuestra hermenéutica muchas veces, que leemos un libro y lo aislamos del resto del Nuevo Testamento. Ahora bien, ahora vaya a Apocalipsis conmigo. Es solamente, son citas que citamos de Apocalipsis, porque estamos viéndolo ahí, como dice un predicador, a vuelo de pájaro. Pero usted ya se va ubicando de qué se trata. Por eso en Apocalipsis volvemos a tener aquí, en la versión de Juan, del discurso del Monte de los Olivos, porque eso es lo que es Apocalipsis, el discurso del Monte de los Olivos, en simbolismo y en dramatizaciones extraordinarias en todo un libro que Dios usó por medio de Juan. Lo mismo. Apocalipsis 6, si usted ha leído el contexto, el capítulo 6 de Apocalipsis habla de los ¿qué? De los 7 sellos, ¿verdad que sí? Bueno, pues en tiempos antiguos nosotros cantábamos un canto que decía que el Señor, ¿cómo decía el canto aquel? Él es digno de abrir los sellos y cantábamos ese canto, pero ese canto pensábamos que estaba hablando de nosotros. La apertura de 7 sellos son los sellos de juicio, no sobre el mundo en el futuro, en la gran tribulación, porque nuestros hermanos futuristas dicen que en el Apocalipsis la tribulación empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 19. Y el argumento de ellos es de que en el capítulo 2 y 3 se menciona la palabra iglesia, pero después del capítulo 4, dicen ellos, no vuelve a aparecer el término iglesia. Por lo tanto, ellos asumen que la iglesia fue raptada. E inclusive cuando el capítulo 4 inicia, el Señor le dice a Juan, sube acá, y ellos dicen que ese es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo tú puedes inventar algo así? Y por eso dice que a partir del capítulo 4 ya no aparece el término iglesia. No aparece el término iglesia porque en el capítulo 2 y 3 se está hablando de 7 iglesias locales de Asia. Y cuando ya no vuelve a aparecer el término iglesia en Apocalipsis después del capítulo 4, no significa que la iglesia desapareció, porque la iglesia no va a ir a ningún lado. Lo que significa es de que Apocalipsis utiliza otros términos para referirse al pueblo de Dios, como los santos. Ahí está la iglesia. La iglesia no fue a ningún lado. Pero Apocalipsis está refiriéndose a los mismos eventos que describe el discurso del Monte de los Olivos, el juicio sobre Jerusalén, sobre la Gran Babilonia. Entonces el capítulo 6 habla de los 7 sellos. Versículo 6, 9, dice, ahora note que después del 5.º sello, ¿qué sello sigue? El 6.º. Dice, este hermano tampoco se burle. No. Dice, cuando se abrió el 5.º sello, verso 9, Apocalipsis 6,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son esos? Los mártires que murieron por causa de su fe en el primer siglo. Esas son las almas que ve Juan en el altar del Señor en el cielo. Verso 10. Y ¿qué piden estas almas? ¿Qué le dicen al Señor? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esa palabra tierra no está hablando del mundo entero, la tierra de Israel otra vez. Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. O sea, los que serían mártires también. ¿Sí? Esas son las grandes persecuciones. Los mártires del primer siglo, estos están en la presencia de Dios, dice Juan, pidiéndole al Señor venganza. Ellos piden venganza de aquellos que les dieron muerte. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis, del juicio sobre esos asesinos, de estos mártires. Pues inmediatamente, verso 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, o sea, como alguien que está en luto, negro, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, no sobre el mundo, sobre la tierra. Dice, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Otra vez, la misma fraseología del Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿de quién está hablando? Del juicio sobre Jerusalén. Y es interesante que después el capítulo 7 habla de los 144,000 sellados. ¿Y quiénes son esos? Son los creyentes judíos salvos en ese periodo antes de la caída de Jerusalén. Ese es el remanente que iba a ser salvo por gracia. Pero en números está simbolizado como la totalidad del pueblo completo, judío, creyente en el Evangelio. Eso viene después de el juicio, donde el sol se oscurece, la luna no da su sol. Es donde el Evangelio corre, no solo por todo Israel, sino por todo el mundo. Y por eso es de que ahí tenemos nosotros, en el capítulo 7 tenemos la salvación, el sello de los 144,000 que representan los cristianos judíos del primer siglo, y luego esa multitud que no podía contarse, que es los salvos de la promesa de Joel del Señor, que dijo: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Maravilloso. Por eso le digo, cuando tú entiendes la palabra de Dios, causa un gozo maravilloso, porque se distinguen, ¿cómo se dice? Se extinguen las dudas de tantas cosas que uno no entendía. ¿Y por qué esto aquí? ¿Por qué esto ahí? No encaja aquí. Claro que no encaja, porque es un sistema impuesto en el texto. Entonces, cuando aquí habla del sexto sello, es lo mismo del discurso del Monte de los Olivos, pero para la caída de Jerusalén, que nos relata Mateo 24, versículo 29, Marcos 13, versos 24 y 25, y Lucas 21, 25 y 26. Lo mismo. Es la misma fraseología que está utilizando Juan como profeta que era. Ahora, él es apóstol, porque las escrituras se distinguen por los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Los profetas, siempre en el Nuevo Testamento que se refiere a los profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se refiere a los apóstoles, habla de los apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso
Pablo, cuando enseña el fundamento de la iglesia en Efesios, dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento ¿de qué? De apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Entonces de ahí no hay nada que agregar. Y ya no hay nada que revelar, no hay nada nuevo. Todo lo que tenemos es que estudiar bien la Biblia. Por eso le digo, hay gente que dice que yo tengo revelación. Yo no tengo ninguna revelación. A mí no me han revelado nada. Yo solo quiero estudiar la Biblia bien. Eso es todo lo que yo quiero hacer. Yo no soy un iluminado. Sería tonto de mi parte decir eso. Bien, entonces, finalicemos. Vaya al capítulo 14, Apocalipsis. Otra vez, en este capítulo 14, vuelve a hablar Juan sobre los 144,000 del capítulo 7. Así que es muy fácil recordarlo. En el 7 tenemos a los 144,000, en Apocalipsis 14, la doble de 7 y 7, 14, otra vez los 144, son los mismos. Y después vamos a ver qué significa que estos 144,000 son vírgenes porque nunca se contaminaron con mujer. Usted no tiene que entender eso literalmente. Por eso algunos se vuelven locos y dicen, estos son, pero qué bárbaro, nunca se halló mentira en sus bocas. ¿De veras? Entonces eso negaría el hecho de que la Biblia dice que todos hemos pecado. Entonces en este capítulo 144 están otra vez los 144,000, pero aquí está lo siguiente, versículo 8. 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, he aquí, dice, no, perdón, diciendo, ha caído, lo vuelve a repetir, Babilonia, la gran ciudad. Ese es uno de los títulos que se le daba a Jerusalén en el Antiguo Testamento y ese es el título que se le da a Jerusalén en el Nuevo Testamento. ¿De dónde sacamos de que la gran ciudad era el Vaticano? Son cuentos, inventos de los hombres. Y el ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por eso la compara con una ramera que se prostituye con sus amantes. ¿No es así como Dios le hablaba a Israel y a Jerusalén en el Antiguo Testamento? ¿No es la misma terminología? Cuando cometía adulterio, no físico, sino espiritual con ídolos. ¿No es la misma fraseología? Eso es lo que está haciendo Juan. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora váyase al capítulo 18. Esto es rapidito, no estamos exponiendo así, de que usted no espere una explicación completa. Ni yo entiendo todo el Apocalipsis, es de que 18. Entiendo los fundamentos, no entiendo los detallitos al 100%, pero eso no es lo relevante. 18, verso 2, otra vez. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Verso 2. Dice, y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que dice Josefo en sus relatos,
que Jerusalén quedó desolada, pero en imágenes Juan dice: ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así es como lo describe Juan en el Apocalipsis, la caída de Jerusalén. Vaya al versículo 21. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada. O sea, así como cae esa piedra de molino en el mar, dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahí está. No entramos en los detalles porque no es el estudio de Apocalipsis, pero ahí está. El término cayó Babilonia. Y es la caída de Jerusalén. Esa es la Babilonia de Apocalipsis. Y se lo demuestro con todo el libro de Apocalipsis. No necesito ir a otro libro, pero todo lo que está haciendo Juan es utilizar. Por eso le digo, el libro de Apocalipsis es el libro que tiene más de 400 referencias al Antiguo Testamento. Es el libro más hebreo de todo el Nuevo Testamento. Increíble. Más de 400 referencias. Ni el libro de Hebreos tiene eso. Citas, textos, frases. Lo mismo. Entonces, cuando el Señor en el discurso del Monte de los Olivos terminamos, decimos: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de la caída de Jerusalén. Se acabó. Su luz se extinguió, como el pueblo del pacto, el pueblo que lideraba al mundo en el conocimiento de Dios. Ya no es Israel. Ahora, ¿quién es? ¿A quién se le ha dado dar a conocer la verdad al mundo? ¿A quién? A la iglesia. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nadie más tiene la verdad más que la iglesia. Y a nosotros se nos dio. Porque el pueblo que lo tenía se le quitó. Y se nos dio a nosotros. ¿Sí? Se extinguió Babilonia, se extinguió Edom, se extinguió Egipto, se extinguió Israel como el pueblo del pacto. Y cayó. Eso es lo que dice Apocalipsis. Ha caído. La gran ciudad, la Babilonia. Eso es lo que está describiendo Apocalipsis, el discurso del Monte de los Olivos, solo que de una manera más extensa, dramática, simbólica, larga, porque son detalles y detalles y detalles. Aquí es más breve. Pero el discurso más largo profético de nuestro Señor está en el discurso del Monte de los Olivos, después del libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Jesucristo le dio, que Dios le dio a Jesucristo para ser revelado a sus siervos. O sea, a lo mejor estudiamos Apocalipsis. Vamos a ver. Pero entonces, próxima vez vamos a ver el versículo 30. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde. Oh Señor amado, porque ¿qué somos nosotros? No somos mejores que otros. Somos simplemente inútiles. Siervos inútiles somos.
Cuando hayáis hecho lo que se les mandó hacer, dijiste tú en aquella parábola, digan, siervos inútiles somos, porque por lo menos cumplimos con nuestro deber. Y eso es lo que tratamos de hacer. Solo entender tu palabra. Como Daniel, que leía al profeta Jeremías, porque él quería entender. ¿Por qué? Así también nosotros queremos hacer lo que tú dijiste, el que lee, que entienda. Ayúdanos, oh Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo alumbra nuestro entendimiento. Eso es lo que Pablo oraba por los creyentes del primer siglo. Yo oro para que vuestro entendimiento sea alumbrado. Es lo que necesitamos, Señor. Para que nuestra fe esté fundada en tu palabra y no en las fantasías de los hombres. A ti sea la gloria para siempre. Amén y amén. Amén. Bien. Vamos a recoger las contribuciones, hermanos. Ahí están nuestros hermanos de pie.